continuidad de los protocolos que impulsó Patricia Bullrich. Sabina, querida, gracias por atendernos. Mi nombre es José Luis, conductor o uno de los conductores de La Mañana de Canal 11 y de Medios Rioja, aquí en la capital riojana. Quiero pedirle una opinión respecto a eso. ¿Cómo le va, querida? Buen día, ¿cómo anda? Gracias por atendernos. Buen día, José Luis, un gusto, ¿no? A ustedes por el llamado. ¿Cómo le va? La seguridad de la nación, evidentemente, es es una cuestión no menor, ¿no? Es una cuestión importantísima en todos los gobiernos. Eh, Tuviste por mucho tiempo ese cargo y yo creo que tiene que dirigirse hacia lo que son las cuestiones complejas, el delito organizado. Eh, ¿Viste esa función de un ministro de Seguridad en Patricia Bullrich desde que asumió y cómo pronosticás o ves lo de Monteoliva, que muchos, prensa especializada entre otros, hablan de que es la continuidad de la ministra saliente que ya asumió como senadora, Sabina? Sí, bueno, sí, efectivamente la seguridad se convirtió en uno de los temas principales de la agenda, ocupando, no sé, el segundo lugar, a veces el primero. Bueno, hoy hay otras preocupaciones, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo, eh, los ingresos, etcétera. Pero sí, es un tema de agenda. Eh, para el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el cargo que yo desempeñé, mirándolo desde el punto de vista federal, no solo es importante el fortalecimiento del sistema de seguridad federal, ¿no? O sea, la articulación entre el sistema de seguridad policial, sobre todo, eh, a través del Consejo Federal de Seguridad, pero también es importante, como vos planteabas, ¿no? La división del trabajo, no estar pisándonos el poncho y hacer todos lo mismo. Es muy Ah, importante distinguir el trabajo de las fuerzas federales del trabajo de las policías provinciales, porque hay tipos de delitos que no son materia provincial y que de los que se tiene que ocupar sí o sí las fuerzas federales, que tampoco son tantas, ¿no? O sea, está bien en número, pero comparado con otras fuerzas de otras provincias, en términos relativos, es una fuerza que tiene 250 efectivos cada 100.000 habitantes, contra, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene como 550 cada 100.000 habitantes, ¿no? mm, En relación a Bullrich, de una manera bastante diferente a lo que nosotros estamos de desarrollar en nuestra gestión, que orientamos el trabajo de las fuerzas federales principalmente hacia la investigación criminal de organizaciones complejas. Bullrich se ha ocupado de otra cosa, se ha ocupado fundamentalmente de instalar la idea de que el orden es que no haya cortes en las calles, ¿no? O sea, que no haya protestas, básicamente. eso es violencia de Estado Eh, también, ¿no? Sí, eso ha generado una gran violencia de Estado, además de yo diría una violación a la Constitución, porque el derecho a la protesta es un derecho que está por encima de la circulación, ¿no? Pero uno quiere decir que uno no tenga que tratar de balancear los dos, pero así lo manda la Constitución. Eso ha generado mucha violencia, ha generado también violencia hacia adentro de las fuerzas, porque las fuerzas federales en Buenos Aires, ustedes supongo las habrán visto, ¿no? Están prácticamente todas las semanas desplegadas en los alrededores del Congreso. Los miércoles es el día de acción, porque es la protesta de los jubilados, siempre hay heridos y golpes, y algunos de gravedad, como el caso de Pablo Grillo, ¿no? Ese fotoreportero que sigue peleando por recuperarse y creo que Sí. nunca va a volver a ser lo que era, ¿no? Decía que hay violencia hacia adentro también porque las fuerzas federales están tremendamente precarizadas, están cobrando salarios 40% por debajo del poder adquisitivo de hace 2 años. Hay un porcentaje altísimo de personal de las fuerzas federales, estoy hablando de todas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PCA, que trabajan en plataformas, Uber, Cabify y otras, para compensar sus ingresos. Y porque este despliegue permanente del personal en tareas de contención, que para este gobierno es represión, ¿no?
de la protesta también los empuja a la desprofesionalización, porque el personal que está entrenado para la contención, en nuestra época de la contención, no la represión, la represión como última instancia, es un personal acotado, son las del cuerpo de infantería, o los móviles antidisturbios de la gendarmería, son grupos pequeños, y lo que ha venido haciendo Bullrich hasta ahora es desplegar a todo el personal, incluyendo gente que está abocada a tareas de investigación criminal, o inclusive cadetes o cursantes de la Escuela de Agentes de la Policía Federal, que ni siquiera todavía son policías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso, insisto, es un problema para la ciudadanía, pero también es un problema al interior del personal, ¿no? Entre el personal de las fuerzas. Ahora, respecto de Monteoliva, sí, solo esto, es una continuidad, ¿no? Monteoliva ha sido secretario de Seguridad de Bullrich en estos últimos años, fue directora de operaciones en la gestión anterior de Bullrich, quiso quedarse cuando yo llegué al ministerio, y por supuesto que no la elegí como funcionaria, y fue ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba en un momento trágico que mostró su incapacidad para conducir al personal de la policía de la provincia, porque a ella le tocó, era la ministra cuando se produjo la sublevación de diciembre del 2013. Ahora, me acuerdo en el 19, cuando asumiste, Sabina, trabajaste mucho en la desconstrucción de lo que es la mano dura que había impuesto el macrismo, el PRO, con Patricia Bullrich, o sea, la figurita repetida de este gobierno, bueno, aunque hoy la señora no es del PRO, es de la Libertad Avanza. Fue el discurso que impusieron ellos y que hoy parece que volvió de moda, ¿no? Como si todo estuviera en destruir, porque protestas hubo en los gobiernos de Milei, de Alberto, bueno, Alberto no tanto por la pandemia y otras cosas, pero todos los gobiernos tuvieron protesta en la calle, pero excepto el 2001, que ayer o antes de ayer recordaba algunos hechos del 2001, el corralito de Caballo, etcétera, etcétera, no vi desplazamientos a reprimir y a matar gente como pasó en el 2001. A ver, lo de Bullrich, y si tomamos caso Maldonado, el chico Nahuel, hubo casos donde se disparó sin preguntar, o sea, era como el discurso de la mano dura que en el 19 tuviste que trabajarlo mucho para descontracturar ese discurso o esa política de la mano dura, ¿no? Sí, efectivamente nosotros derogamos varias resoluciones que ella había dejado firmadas, que además eran resoluciones que iban en contra del Código Penal, o sea, si no era una cuestión solamente de enfoque el nuestro, ¿no? Sino de, por ejemplo, la que tenía que ver con la famosa doctrina Chocobar, ¿no? O sea, la posibilidad de dispararle a otra persona cuando ya no hay riesgo de vida, eso va en contra del artículo 34 del Código Penal. También había un desfasaje con el trato a personas de la diversidad de género sexual, en fin. Y otra que por supuesto estábamos en contra por el daño que eso produce a la ciudadanía y también al personal. Sí, nuestra época fue una época muy especial, ¿no? La verdad que yo me fui de la gestión, y ese era uno de mis objetivos, sin cargar con ningún muerto. Es decir, no quiero decir que las fuerzas de seguridad federales no hayan matado gente, ¿no? Porque lo ocurrió. Según la Correpi, fue el periodo de menor letalidad de las fuerzas federales de seguridad, pero nos tocó la pandemia, que era tener a todo el personal desplegado, y en ese contexto no ocurrió, no tuvimos ningún problema, ningún caso de violencia policial, tuvimos un perfecto asesinado en un control, ¿no? Los delitos bajaron porque no había circulación, o sea, los indicadores de mi gestión no son malos, no quiere decir que hayamos resuelto el problema de inseguridad, claro, porque eso es bastante difícil, ¿no? No, seguro. Aún aplicando, yo no estoy muy de acuerdo con pasar a la discusión garantismo, manodurismo, porque me parece que es una simplificación, ¿no? de lo que implica desarrollar políticas de seguridad, pero lo que sí nos costó mucho es, y es porque eso requiere tiempo, es fortalecer esta orientación de la investigación criminal, sobre la cual yo vengo insistiendo mucho, que no solo requiere formación del personal de las fuerzas federales, también obviamente de las policías provinciales, pero sin duda
exige una rearticulación del funcionamiento de la justicia, ¿no? Sí, seguro. A ver, yo recuerdo, doble pregunta, Sabina, ya para dejarte volver a tu actividad. Yo recuerdo lo de las Taser o Taser, como se pronuncie, que hubo un momento en que por tu gestión hubo un reglamento sobre el uso. Antes parece que era, dame una que yo la voy a usar en la fuerza policial. Y dentro de la misma pregunta amplío. Tu gestión fue la que detectó, y creo que la imputaron, nunca supe qué pasó por esto, la compra de un par de lanchas de patrullaje, ¿no? Que tenían un sobreprecio, que fue en la gestión de Patricia Bullrich. No sé qué ha pasado con eso, pero estas dos cuestiones, tanto el de las pistolas como el de las lanchas y ese sobreprecio y la imputación, no solamente a Bullrich, creo que a Marcos Peña también, fueron de tu gestión, ¿no? Allá por el 2021. Sí. Último tiempo, ¿no? De tu función. Sí, a ver, yo respecto a las Taser, yo llegué al ministerio y todavía no habían llegado las Taser, pero había 4 Taser que tenía a disposición el grupo, el GEOF, que es un grupo táctico uno de los grupos tácticos de la Policía Federal Argentina. O sea que ya había, no es que no, por eso hay mucha propaganda muy vacía, ¿no? Que hace muchas veces la derecha de cosas que no terminan siendo tan claras en cuanto a su instrumentalidad. Lo que yo decidí, conversando con el personal, sobre todo con los jefes de las fuerzas de seguridad, es que lo que había que hacer era, cuando llegaran las Taser, destinarlas a las fuerzas especiales de todas las fuerzas, que eran las que la estaban pidiendo. Jamás eran 100, imagínense, 95.000 efectivos, 100 pistolas, en una fuerza que no hace tanto patrullaje, que no hace patrullaje de calle, sino como la policía de la ciudad o la policía de la provincia. No tenía mucho sentido. Así que lo que hicimos fue un protocolo que estuvo visto creo que en el 2020 para el uso de las pistolas Taser, con muchísimo trabajo de análisis de lo que ya se sabía sobre el buen uso y mal uso de estas pistolas, que son menos letales, ¿no? Respecto de la otra cuestión, sí, nosotros hicimos la denuncia por sobreprecios que intuíamos existían, porque eso después lo investigó la Auditoría General de la Nación, y después se convirtió en una causa por la compra de las 4 lanchas artilleras a Israel, más todo un sistema de videovigilancia que se ubicó en el gobierno de Macri, gestión Bullrich, en 4 puntos fronterizos de la Argentina. Claro. Ese sistema, la parte más cara de ese sistema, primero hay, digamos, un negocio con el mantenimiento, ¿no? Que solamente puede hacer la empresa, que es israelí, que vendió el equipamiento. Nosotros lo que descubrimos es que de todo eso que había comprado Bullrich, casi no servía nada. O sea, no tenía utilidad. En algunos casos por el ambiente geográfico. Claro. Selvático, por ejemplo, en la triple frontera, y por cuestiones de apunamiento de algunos drones en la zona de La Quiaca. Después, las lanchas artilleras, esto es muy largo, ¿no? Pero son lanchas que usa el Ministerio de Defensa israelí para patrullar el Mediterráneo. Nuestro río es un río sedimentoso, con mucho sedimento. La distancia entre una costa y la otra, a la altura de Paraguay, es muy estrecha. Claro, no es el mar Mediterráneo. Claro, y encendés el motor de la lancha y ya cruzaste del otro lado. Así claro. Que con un bote alcanza y sobra, ¿no? Sí, o una lancha rápida, un crucerito, otra cosa, no sí. Eso. Y al mismo tiempo lo que pasó es que la prefectura lo que necesita es lanchas para patrullar el mar argentino, y esas lanchas no sirven. Entonces, ahí hubo una maniobra que, bueno, es muy sospechosa, ¿no? Yo intuyo, porque no tengo datos, pero probablemente haya habido retorno. La verdad que no sé, es injustificable el gasto. Seguro. Además, no sé qué pasará, la justicia está más cerca, más del lado de ellos, ¿no? Es el nuestro, parece. Así que nunca les pasa nada. Profe querida, para terminar, y es general la pregunta, no sé, no conozco, me perdí esos capítulos de la novela, no sé si, bueno, vos sos antropóloga, sos profesora, pero no sé si seguís incursionando en política, desconozco, pero seguramente estuviste en la función pública y
podés dar una opinión, tu visión de lo que es hoy esta realidad de un gobierno, que yo siempre pregunto lo mismo, pero que vale para cada uno de los entrevistados, venía con muchísimas dificultades de gobernabilidad y metió un golpe no cabo en octubre y hoy como que está agrandado. ¿Cómo avisorás el 26, que no es electoral, y un 27 donde se van a jugar muchas cuestiones? En la política hablo, ¿no? Sí, mira, muy en términos generales yo veo dos cosas. Una, un gobierno que tiene, que si bien se fortaleció en octubre, fue gracias al empujoncito que le dio Trump. Todo lo que yo vengo leyendo, escuchando, es que no va a haber mucho más apoyo y está todo atado con alambres, ¿no? Y escuchaba, es el país que tiene, la región, el único país de la región donde creció el riesgo país. En todos los demás arrancó con cifras altas y hoy está más bajo, ¿no? Sí, la economía está en un estado de mucha fragilidad, se están perdiendo muchos puestos de trabajo registrados, es decir, hay problemas serios y hay que ver si el gobierno tiene capacidad para sortearlos. Después veo de nuestro lado, que yo me incluyo, porque siempre estuve cerca en la gestión y sigo estando, porque trabajo como asesora en un municipio también, es mucha dificultad para construir una propuesta alternativa, ¿no? Que se disuelve en la medida en que hoy solo se habla de una interna que está más asociada a los puestos que va a ocupar cada quien, o que, bueno, ya decidieron, ¿no? Que ocuparían los sectores legislativos, pero también otros, que una propuesta de país, que es qué hacer con este país si Milei, cuando Milei se vaya, sea dentro de 2 años, o sea, bueno, digamos, ¿no? Yo creo que ahí está el problema más grande, que es que no tenemos una alternativa clara para proponer. La herencia que queda a quien viene, sea del partido que sea, ¿no? Sea el que sea, quiero decir, el espacio opositor, probablemente haya que construir algo más, como hizo Néstor Kirchner, ¿no? Transversal, post-2001, pero bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Creo que hay que tratar de generar políticas de Estado en este país, grandes lineamientos generales sobre los cuales estemos todos más o menos de acuerdo, que se negocien. Sin eso, yo creo que hay Milei para rato. Lo que pasa que Néstor llegó en el 2003, pero venía una pacificación desde enero que asumió Duhalde hasta que la llegada de Néstor, aquel balotaje que después se baja Menem, cosa que hoy no va a pasar. El que asuma tiene que 2 o 3 meses para reconstruir. No. Está claro que el escenario es completamente diferente. Lo que quiero decir es que que me parece que no alcanza con un sector partidario, ¿no? Ni con el peronismo, bueno, los radicales están muy disueltos casi ya, pero digo, tal vez la izquierda, no sé, tal vez sectores de la centro derecha. Me parece que hay que pensar en algo que nos saque de este bamboleo en el que el costo lo paga la gente, ¿no? Seguro. Ha sido muy amable, profe querida. Supongo que seguís en tu función, ¿no? Creo que estabas dando clase en la Universidad de Quilmes, porque... Sí, yo tengo un cargo de profesora en la Universidad Nacional de Quilmes y también investigadora en el CONICET, así que sigo con esa actividad. Dirijo el doctorado de la Universidad de Quilmes también, en Ciencias Sociales. Sí, muchas tareas. Sí, institución en la que trabaja, que perseguida por este gobierno, ¿no? Es una de las instituciones... Todo el sistema universitario es perseguido, todo el sistema universitario es perseguido, pese a la aprobación no 2 veces de una ley de presupuesto universitario, el gobierno se niega a aplicarla, como bueno, ha pasado también con otros temas, ¿no? Discapacidad, emergencia pediátrica. Aprovecho el espacio, el Garrahan recibió un refuerzo presupuestario, pero hay una persecución a muchos de los trabajadores médicos, enfermeros, etcétera, que fueron parte de la protesta terrible. No, seguro. Entonces, sí, está, somos uno de los sectores castigados. Yo lo decía la vez pasada, esto que recibió el Garrahan es como que un médico te ponga una curita cuando recibiste una puñalada. Sí, pero además esta persecución judicial también, ¿no? Se están queriendo por debajo echar a la gente que protestó, puso el cuerpo, ¿no? Puso el cuerpo, sí. Sabina, gracias querida, que tengas buen miércoles y te comprometo a que volvamos a charlar en algún momento. Sí, un placer. Bueno, muchas gracias por el llamado, un gusto. Hasta luego querida, muy amable. Hasta luego.
Bueno, ahí está, no todos los días se tiene la oportunidad, muy clara esta mujer, ¿no? Mujer que fue funcionaria de Alberto Fernández.